Y así damos inicio a nuestro segundo bloque del día de hoy. Y en este caso, compartir con todos ustedes una entrevista que le realizamos, para mí, una de las personas que más conoce de ganadería, en este caso el señor Julio Gutiérrez, dueño y director de la empresa Cabañas y Estancias Fortín Quieto, una de las mejores genéticas en reproductores Angus. Y en este caso se juntó con Agronova para dar su opinión sobre cómo se encuentra la actividad ganadera a nivel nacional y a nivel regional. Cómo ha ido traspasando de un gobierno a otro, cuál es su opinión respecto a cómo se puede mejorar la situación. Así que quédate frente a la pantalla de Somos Lincoln y no te pierdas esta entrevista con el señor Julio Gutiérrez. Mira, primero gracias por la entrevista y bueno, un saludo para toda la gente que nos va a ver. A ver, es una respuesta demasiado sencilla para quienes estamos en la producción. Mal que le pese a muchos argentinos, y digo mal que le pese porque a veces las críticas son demasiado despiadadas, estamos mucho mejor que cuando estaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Realmente el desastre que hizo en el sector agropecuario el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no tiene parangón. Pero hicieron desastre en todas las cosas, por lo tanto a mí no me sorprende. Muchos argentinos ni siquiera saben que prácticamente perdimos 12 millones de cabezas y cuando uno multiplica la cantidad de cabezas por el valor productivo, hoy debemos estar hablando de que se perdieron para Argentina 150.000 millones de dólares. Y vos me dirás, este tipo está loco. Yo te desafío que vos multipliques la cantidad de vientres que se perdieron, lo multiplique por los terneros que se perdieron porque esas vacas no produjeron durante X cantidad de años y saques un resultado. O sea, en Argentina mucha gente habla estupideces y no conoce. Por eso, lo que digo es inconmensurablemente mejor que durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ojalá la política agropecuaria y la ganadera en particular se prolongue en el tiempo, porque en la ganadería lo que necesitamos son 5 años. La ganadería no es como vender ni siquiera un litro de leche, ni siquiera se asemeja a algunas otras cosas, o a una fábrica de autos. Una vaca tiene que parir un ternero, el ternero hay que criarlo, engordarlo, recriarlo, venderlo, y lleva todo un periodo. Hoy estamos transitando, te diría, un intermedio, porque todavía no tenemos un horizonte completo, pero las perspectivas que tiene Argentina en el sector ganadero son brillantes. Para que sean brillantes necesitamos que perdure en el tiempo una política que nos deje trabajar, una política que no impida la exportación, y mucha gente tiene la sensación y el miedo que entonces se va a encarecer la carne. Yo los invito a que crucen Uruguay, siempre lo dije en reportajes anteriores, en Uruguay la carne, los uruguayos se quedan con lo que quieren y exportan, dirían lo más importante, que es precisamente lo que no quieren, los lomos, los cuartos traseros, cuartos delanteros, donde es la carne que el mercado internacional te absorbe. ¿Y se quedan con qué? Con la carne con hueso, se quedan con el asado, que es lo que más les gusta. Vayan a Uruguay. Lo que hizo el gobierno anterior fue un desastre. Fue realmente... no se puede entender. O sea, si vos te pones a pensar, no se puede entender. Se cerraron frigoríficos. Es mano de obra. Cerca de 20.000 personas quedaron sin trabajo en los frigoríficos. Hoy se están reabriendo los frigoríficos. Hoy se empezó con la exportación. Apenas estamos exportando 250.000 toneladas, pero es algo. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ni siquiera pudimos cumplir con la cuota Hilton, que son 50.000 toneladas que van a Europa a valores de precios muy altos. ¿Por qué? Porque tenían un loco, como el señor Guillermo Moreno, que a lo mejor sería socio, vaya a saber si de Abrucese, de Samid, de alguno de esos que andan ahí matarifes, y te impedía exportar. Cuando Argentina puede hacer las dos cosas, brindar carne a los argentinos y exportar. Hoy yo creo que esas condiciones están dadas. Por supuesto que faltan incentivos.
un vientre necesitaría hoy una desgravación impositiva. ¿Por qué? Porque necesitamos reponer vientres, necesitamos crecer en el sector de vientres. Tal vez hace falta un incentivo de algún tipo para el novillo pesado, aquel novillo que pesa más de 450 kilos, por el tiempo que se tarda en llevar un novillo hoy a 450 kilos, que son 2 años, a 2 años y medio, a 3, dependiendo de la genética. Ahí sí influye la genética. Un novillo pesado lo podés hacer en tiempo más corto, que pueden ser 2 años y 3 meses, a 3 años si tiene menos genética, pero necesitas eso para producir un novillo de 450 kilos, entre 2 y 3 años, no se puede hacer antes. Entonces, la respuesta te la estoy dando. Hoy, para mí, es un gobierno que lo que ha hecho es ser lógico, nada más. No hay otra cosa. Y encima está abriendo buenos mercados, porque la oportunidad de China va a ser una gran oportunidad para los argentinos en carne, así como lo es en soja, lo va a hacer también en carne vacuna. La gente dice que hay que volver a la ganadería de pasto, en realidad son suicidas. El mundo ha cambiado. El feedlot el encierra corral es necesario y la suplementación es necesaria para que un animal se termine de manera más rápida. El problema que sí va a haber, que se empieza a producir, es que vamos a necesitar una recría para tener un animal más pesado, para que entre, digamos, o de mayor estructura, para que entre al feedlot, ¿sí? O al encierra corral, llamale, o a la suplementación. Sin suplementación, que además se hace en todas partes del mundo, porque esto no es que lo está haciendo Argentina. Hoy la suplementación o el encierre a corral se hace en Estados Unidos, se hace en Europa, se hace en Australia, se hace en los países que son proveedores de carne vacuna. Por lo tanto, eso va a seguir existiendo. El tema es cómo vamos a abordar, y ahí sí creo que hay un cuello de botella, el darle mayor estructura a los terneros, sería. Yo creo que la gente, mira, esto es todo como todo. Si hay precio, la gente lo va a hacer. Y ahí es donde volvemos. Necesitamos una política a nivel nacional que sea coherente, que nos digan que el gobierno que viene, sea el quien sea, no va a volver a cerrar las exportaciones. No es un problema del productor. El productor, en definitiva, se va a adaptar, sabe que va a tardar 2 años más, de alguna manera lo va a hacer porque lo ha hecho y lo seguirá haciendo. El problema que tenemos es si la política que está encarando este gobierno vamos a continuar con política exportadora, que es la que nos genera las divisas para que nosotros las podamos gastar. Que tampoco la gente entiende, y particularmente en Buenos Aires no se entiende eso. Se creen que todos viven de la caza y de la pesca, aunque después le roban la plata al campo y dicen que las retenciones y que no las retenciones. Entonces el productor se va a adaptar. Lo importante es la continuidad de la política. Porque si te cierran las exportaciones, volvemos para atrás. Y si a mí me decís que va a haber exportaciones y que el que viene va a seguir manteniendo una política coherente, y no estoy hablando que la gente no va a poder comer carne, volvemos a lo mismo, es un paradigma que lo han creado grupos que manejan la distribución de carne en Buenos Aires y que son los mayores evasores de la República Argentina. Los mayores evasores están en ese sector, no en el campo. ¿Por qué en Argentina no se trocea? Con Cristian Serra, esto lo venimos hablando hace 15 años. En Uruguay se trocea. El problema es que no quieren entrar en el sistema comercial de carne para abastecimiento local, porque ellos tienen que empezar a pagar impuestos y desaparecen. Entonces, el productor se adaptó siempre. Por algo sigue habiendo carne en Argentina. Eso fue así porque, reitero, un señor que se llama Moreno, una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner, que en realidad fue un desastre, sigo reiterando, impidió la exportación. La exportación trae un balance que va a permitir carne barata en Argentina y el productor recibe un peso más. Entonces automáticamente vas a competir contra la soja. ¿Qué pasó en Argentina?
En Argentina no se impidió, se restringió o se puso un impuesto como es un impuesto absurdo que es las retenciones a la soja, pero se permitió la exportación de soja libremente. ¿Por qué? Porque los argentinos no comemos soja. Si no, Moreno y la delirante de Cristina también hubiesen impedido que se exportara soja. Bueno, estaríamos peor, porque la soja salvó a la Argentina y no Duhalde y Labaña como creen algunos acá. La carne es competitiva en el mundo, el precio de la carne en el mundo es 3 veces más cara o 4 que en Argentina. Los invito a que ustedes, por Google, por Internet, chequeen cuánto vale la carne en Francia. Te voy a decir cuánto vale, porque acabo de hacer una recorrida. En Francia está en el orden de los 30 euros. 30 euros son 1.000 pesos. ¿Qué corte en Argentina vale 1.000 pesos? Ninguno. Anda a Italia, un poquito menos. Anda a España, un poquito menos. La carne es un producto, normalmente, caro en muchos países porque es muy difícil producirla. Es mucho más difícil producir carne de vaca, por decir de bovino, que carne de ovino, que carne de pollo y que carne de cerdo. Lo que hemos hecho nosotros, particularmente nosotros, por ejemplo, y muchos colegas, es mantener un freno intermedio, ni irnos a lo más chico de freno, trabajar con un freno de 4,5, 5, una cosa así, y no ir a Estados Unidos, tiene freno de 6, 6,5. ¿Por qué? Porque ellos hacen novillos de 600 kilos. Nosotros, el freno que hoy tenemos, que más o menos es entre 4,5 y 5, en general estoy hablando, te permite una cierta flexibilidad, te diría hasta llegar a novillos de 530, 540 kilos, sin engrasamiento, sin o sea, que sea muscular, digamos, y no grasa. La genética es en definitiva lo que permite que un animal evolucione más rápido y en definitiva corte los plazos de alimentación, que es lo que hace la rentabilidad. En definitiva, el animal tiene que asimilar lo que come, pero lo hace por vía genética, digamos, en términos así generales. Entonces, las cabañas se han trabajado en Argentina yo te diría, todas han trabajado bien, defendiendo la ganadería y manteniendo la calidad de la carne argentina, porque a diferencia de Brasil, Argentina vende calidad, Brasil vende cantidad. O sea, Argentina, que particularmente en las provincias de la Pampa Húmeda y parte de la Mesopotamia, al tener razas británicas, son razas de alta calidad, son todas de alta calidad. Cuando ya te vas más para el norte, son razas índicas, tienen otras características que lo hacen defenderse en su territorio, pero también son más magras, tienen otros tipos de ternezas. No quiere decir que no sean productos, pero no compiten con las británicas. Acá producimos carne natural. Estados Unidos, por ejemplo, produce carnes basadas en aditivos y hormonas que permiten un engorde mucho más rápido. Lo mejor es que en Argentina, si se usa algún día ese tipo de productos, sean productos que no sean nocivos, pero que se puedan usar quizás.